¿Quién es Jesucristo? Ese es el título de mi mensaje. Diga conmigo, ¿quién es Jesucristo? Levante su mano ahí donde está y pidámosle al Señor sabiduría, revelación. Que nuestro entendimiento hoy sea abierto. Aleluya. En el maravilloso nombre de Jesucristo. El libro de San Juan, capítulo 1, versículo 1 al 5. Y dice así la palabra del Señor. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Juan, capítulo 1, versículo 1 al 5. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho, diga conmigo, fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Ahora versículo 12 y versículo 13 y 14 del mismo capítulo. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad del hombre, sino de Dios. Diga conmigo, yo nací de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora el mismo capítulo, versículo 16, 17 y 18. Pues de su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y el pueblo del Señor dice: hay tremendas revelaciones en estos versículos. Yo quiero pedirle que a los que tengan ahí cómo apuntar, lo apunten, por favor, porque esto es muy importante. Anoche me acosté, era casi la 1:30, casi 2 de la mañana, sacando el mensaje, porque es importante tener maná fresco cada vez que nos reunamos en la casa del Señor. ¿Qué es la palabra? Repita conmigo, ¿qué es la palabra? Es la revelación de todo lo que Dios es. Esa es la palabra. La palabra es la revelación de todo lo que Dios es. En otras palabras, Jesús es la revelación de todo lo que Dios es. La palabra de Dios, diga conmigo, es una persona. La palabra de Dios es, ¿y quién es esa persona? Cuando hablo la palabra de Dios, me estoy refiriendo a la palabra del Altísimo, o sea, la palabra del Padre, de Jehová, Jireh, de Yahvé, de Elohim. Me refiero a quién, a Dios Padre. Por eso dice, escuche, la palabra de Dios es una persona, y esa persona es su Hijo. Diga conmigo, Jesucristo. Entienda esto. Ahora yo quiero que vayamos, escuche esto. Vamos a regresar a la cita principal, pero no sin antes leer Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 y 2. Primera de Juan, capítulo 1. No Juan, es Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 y 2. Y luego vamos a regresar a lo anterior. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del Verbo de vida, pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio.
y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos, diga conmigo, lo que estuvo en la eternidad se manifestó en la tierra. Repita conmigo, lo que estuvo en la eternidad, lo que tenía magnificencia, lo que tenía gloria, se manifestó en la tierra. Lo que yo voy a hablar hoy es bien profundo, ponga mucha atención, por favor. Ahora vaya conmigo, Apocalipsis 19:11. Usted se preguntará por qué tantas citas, y ahorita va a ver por qué. Es un preámbulo que le estoy dando de quién es Jesucristo. Y vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero. Diga conmigo, fiel y verdadero. Y con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Y está vestido de un manto empapado en sangre. Diga conmigo, empapado en sangre. Y su nombre es el Verbo de Dios. Ahora regresemos a la cita principal del mensaje de Juan 1:1 en adelante. En el principio existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios. En el versículo 1 de Juan, capítulo 1 en adelante, Jesús es la palabra eternal. Escuche esto. En el libro de Juan, capítulo 1, versículo 1, Jesús es la palabra eternal. Voy a apuntarlo si quiere. En el versículo 2, Jesús es la persona de la palabra. En el versículo 3, Jesús es la palabra creativa. En el versículo 4, Jesús es la palabra que da vida. En el versículo 5, Jesús es la palabra que da luz. En el versículo 9, Jesús es la palabra iluminada. En el versículo 12, Jesús es la palabra que salva. En el versículo 14, Jesús es la palabra encarnada. En el versículo 16, Jesús es la palabra de gracia. Le estoy resumiendo lo que es Jesús, hermanos, desde el versículo 1 hasta el versículo 16 del capítulo 1 de Juan. ¿Alguien escuchó lo que dije? Diga conmigo, Jesús es la palabra eterna. En voz alta. Número 2, Jesús es la persona de la palabra. O sea, ¿de quién se habla? 3, Jesús es la palabra creativa. Repítalo fuerte. Jesús es la palabra que da vida. Jesús es la palabra que da luz. No lo escucho. Jesús es la palabra que ilumina. Jesús es la palabra que salva. Jesús es la palabra encarnada. Y por último, Jesús es la palabra de gracia. ¿Alguien dice gloria a Dios? Diga conmigo, Jesús es la palabra viva de Dios. Diga conmigo, Jesús es la palabra viva de Dios. O sea, en el principio Él era el Verbo. Y verbo, escuche esto, verbo es una palabra con la que se expresan acciones. Siempre el verbo tiene que ver con, diga conmigo, acción. O sea, procesos, estados, existencia que afectan a personas, cosas, aspecto, modo, voz. Funciona como núcleo. En otras palabras, Jesús es el centro de todo. Diga conmigo, Jesús es el núcleo. Por eso, cuando dice Dios habló la palabra, hablaba acerca del verbo que accionó. El verbo, hermanos, tuvo acción cuando se manifestó en carne en la tierra. Me estoy explicando. Yo quiero honrar a Jesús con lo que estoy diciendo esta mañana. El verbo, hermanos, tomó acción. O sea, la eternidad
El Hijo de Dios, al que no le conocíamos por nombre en el Antiguo Testamento, hasta en el Nuevo se le conoció como Jesús, Yeshua. ¿Escuchó lo que dije? Entonces Él es acción. Por eso Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17. Escuchen esto. Todo está relacionado con la persona de Jesucristo esta mañana. Colosenses 1, versículos 16 y 17. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. En otras palabras, se sostienen. Ahora, versículo 15 de Colosenses 1, lo agarré al revés porque así me dirigió el Espíritu. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. En otras palabras, el Verbo toma acción cuando es enviado, cuando es encarnado. Por eso le dice en la palabra: tú me hiciste un cuerpo. Y Jesús se hace carne, se encarna en uno igual que nosotros, porque era imposible, como cuando en el Antiguo Testamento Dios quiso hablarle al pueblo y ellos no quisieron escucharlo porque temían que podían morir. Y por eso le dijeron a Moisés: no, si te creemos que te hable a ti, nosotros no queremos escucharlo, porque su voz, su poder, su autoridad es algo más allá que la mente humana no puede entender, o el cuerpo no podría resistir jamás. Por eso Moisés era el único que estaba preparado para poder recibir la palabra de Dios para el pueblo. ¿Está entendiendo lo que estoy diciendo? Entonces sucede que ahora viene Jesús y se aparece en escena. El Verbo se aparece en escena, toma acción, y su acción comienza a afectar todo a su alrededor, tanto visible como invisible, sean tronos, principados, dominios, potestades, sea lo que sea. El Verbo, al accionar, ¿escuchó lo que dije? Cuando Él entra en acción. Porque es que mire, en el Antiguo Testamento Dios habló a través de la boca de los hombres, y ellos decían: así dice el Señor. En todo el Antiguo Testamento, desde Adán hasta Juan el Bautista. Pero una vez apareció el Hijo. Diga conmigo: pero el Hijo entró en escena. Diga conmigo: pero el Hijo entró en acción. Pero el Verbo se hizo carne, el que estuvo en la eternidad vino a la tierra, tomó un cuerpo como el mío, porque no había forma que Él pudiese hablar conmigo, no había forma que la eternidad se comunicara conmigo, porque yo estaba muy degradado por el pecado. Es como que si usted le quiera hablar a una hormiga, la hormiga no le va a escuchar. Es como que si usted quiera tratar a una hormiga con su mano, usted la va a tocar, la va a matar. Entonces, para que usted pueda tener comunicación con la hormiga, usted tiene que hacerse como ella. Y es exactamente lo que Jesús hizo. Para que yo pueda comunicarme con el pueblo y regresarlo con Dios, tengo que hacerme como uno de ellos. No había otra forma. Era la única forma que Jesús pudo usar para regresarnos al Padre y reconciliar todas las cosas, tanto visibles como invisibles, con el Dios Todopoderoso que está ahí arriba. Alguien dice gloria a Dios. Por eso dice: Él es la imagen del Dios invisible. Entonces, en el Antiguo Testamento todos los profetas, desde Adán hasta Juan el Bautista, todos dijeron: así te dice el Señor. Pero una vez se aparece el Verbo, ahora Él se aparece en acción y dice: de cierto te digo. ¿Escuchó lo que dije? Ya no hay nadie ahí. Una vez se aparece en escena, ya no hay nadie que dice el Señor. No, ahora de cierto te digo. La palabra se encarnó. La palabra comienza a hablar por sí sola. Ya no necesita un representante. Ahora Jesús, el Verbo, el que estuvo en la eternidad, se hizo carne. Y ahora está hablando por sí solo en medio de la humanidad, de la raza caída. Qué privilegio más grande el que tenemos nosotros
de ahora poder escuchar a Jesucristo. Cara a cara le vieron, comieron con Él, almorzaron con Él, cenaron con Él, durmieron con Él, sufrieron con Él, lloraron con Él, hicieron vigilia con Él. Ese era el Hijo de Dios. Por eso le titulé el mensaje: ¿quién es Jesucristo? ¿De dónde vino? ¿Qué necesidad tuvo para quitarse lo celestial y hacerse como uno de nosotros? ¿Qué necesidad tuvo Jesús de quitarse la gloria para vestirse de humanidad? ¿Qué necesidad tuvo de quitarse la corona y ponerse una de espinas? ¿Qué necesidad tuvo de salirse de la eternidad donde no existe el tiempo y el espacio y entrar en el tiempo del hombre, en el crono del hombre, y tener que sufrir en un cuerpo el tiempo del hombre que nace, crece, se reproduce y luego muere? Jesús murió, pero como Él era la vida, Él es vida y sigue siendo vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ese es Jesucristo. Diga conmigo: ese es mi Salvador. Dígalo fuerte: ese es mi Salvador, ese es mi Redentor, ese es mi ayudador. Ese es el que se puso en medio del camino y quitó, hermanos, lo que en el Antiguo Testamento se ponía siempre un sacerdote para entrar por nosotros. Ahora Él quitó del camino todo eso, y cuando se rasga el velo en su muerte, se rompe de arriba para abajo, porque Dios sabía que Él tenía que venir para que nosotros pudiésemos subir. La escalera tuvo que bajar porque no había ningún humano que la pusiera de la tierra al cielo. La tuvo que poner Jesús del cielo a la tierra. Ahora los que mueran conmigo resucitarán conmigo. ¿Escuchó lo que dije? Los que mueren conmigo resucitan conmigo. Ese es Jesús que cambió la historia de todo. El misterio que le voló la cabeza a Satanás, que creyendo que al matarlo iba a tener victoria, sin saber que al matarlo era su derrota total. Cuando tú mueres, tú derrotas todo lo que un día te tuvo encadenado. Decirle que tienes a la par: tenés que morir. Tenés que entregarte en sacrificio vivo. Si no, no moverás la mano de Dios. Seguirás pasando 5, 10, 15 años mendigando y mendigando. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque a Dios no se viene con manos vacías y no se viene con cualquier ofrenda. Yo entendí eso en el proceso, que para mover a Dios hay que venir con algo que pese, hay que venir con algo significativo, hay que venir con algo sacrificial. Para que Él se te revele, tienes que venir con algo que rompa las puertas del cielo, los portales del cielo se abran, que los ángeles te admiren y digan: este hombre, esta mujer sí sabe abrir el reino de Dios. Alguien dice gloria a Dios. Diga conmigo: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. O sea, Dios Padre se expresa a través de la persona de Jesucristo. Por eso Jesús dijo, cuando le preguntaron: muéstranos al Padre. Momento, ¿por qué quieren ver al Padre? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Él era la expresión del Padre. ¿Quién era más grande, el Padre o el Hijo? Si el Hijo era el Padre era el Hijo. 100% hombre, 100% Dios. ¿Escuchó lo que dije? Ese es Dios.
El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Qué ofensa para él que alguien de sus discípulos diga: muéstranos al Padre, si él era la expresión, la imagen viva del Dios viviente en la tierra. Lo que pasa es que ellos tal vez querían ver la magnificencia, la gloria, las luces, su esplendor y todo eso. Imposible que un humano pueda ver semejante cosa si no ha muerto a sí mismo. Por eso Jesús no se llevó un montón al monte de la transfiguración, simplemente se llevó a 3 nada más. Y cuando se transfigura, se transformó en lo que él era en la eternidad. Como fue conocido en la eternidad. Por eso desciende Moisés y desciende Elías, y la nube lo cubrió hasta que Jesús se transfiguró. No transfigurado, no hay gloria. Sin transfiguración no hay nube. Sin transfiguración no hay presencia. Tienes que transfigurarte. ¿Quién es Jesucristo? El transfigurado, al que era, al que es, al que ha de venir. A él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Él es Jesucristo, el más grande, el más alto, el más ancho, el más profundo, el que lo llena todo en todo. No hay huecos en la galaxia, sea visible o invisible, en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra. No hay nada que Jesús no cubra. ¿Saben por qué? Porque Él es el núcleo, Él es el centro de todo. Alguien dice gloria a Dios. Diga conmigo fuerte: Jesús es la acción, el verbo. Jesús es el centro, el núcleo, porque Él lo sostiene todo. Mire mi mano. Todo, visible y invisible, es sostenido por la mano de Jesucristo. Y usted está aquí porque en Él andamos y en Él nos movemos. Fuera de acá, usted se mueve solo, usted camina solo, no tiene nada. Pero en Él, que todas las cosas están sostenidas en Él caminamos, en Él pensamos, en Él hablamos, en Él nos movemos. En Jesucristo. Él es la revelación total de lo que Dios es, de lo que su reino es. Él es la expresión exacta de la naturaleza divina de Yahvé, de Elohim. Hebreos capítulo 1, versículo 1, 2 y 3 dice: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. O sea, antes era por medio de boca de hombre, ahora se presenta Jesucristo después de que Juan Bautista lo presenta, y Él comienza a hacer la acción que es el verbo. A quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Diga conmigo: Jesús es la acción de la voz de Dios Padre. Diga conmigo: Jesús es la palabra que creó todas las cosas. Diga conmigo: Jesús es el esplendor de la gloria del Padre. Jesús es la expresión exacta de la naturaleza divina, o sea, el núcleo. O sea, el Padre se quita de escena y Él nos dice: míreme a mí.
Porque a mí, mire, esto me impacta, porque el padre, se lo voy a parafrasear, el padre diría: ya no me miren más a mí. Ahorita nadie puede venir a mí. Nadie me puede hablar a mí, nadie me puede tocar a mí, nadie tiene acceso a mí, a no ser por mi Hijo, a no ser por Jesucristo, el que estuvo conmigo en la eternidad, al que le hice un cuerpo. Si no es a través de Él, nadie tiene acceso conmigo. Entonces el Padre se esconde. ¿Y dónde está el Padre? Cuando le dice: muéstranos al Padre, el Padre se esconde. Y Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Yo soy la puerta, yo soy el pan, yo soy el agua. El que comiera este pan no tendrá hambre jamás. El que bebiera de esta agua no tendrá sed jamás. Quieren que les presente al Padre y todos: sí, sí, sí. Tiene que pasar a través de mí, porque yo soy la puerta. Adán le entregó esa puerta a Satanás y él entró. Ahora yo vengo a restaurar el postrer Adán, esa puerta, donde por esa misma puerta Satanás sale huyendo y la iglesia entra al cielo de Dios. El Verbo, diga conmigo, el Verbo lo sostiene todo. En Él se mueve todo. En Él vive todo. Y sin Él nada existe. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Podría darle palmas esta mañana a Jesucristo. A Jesucristo. Filipenses capítulo 2 versículos 6 al 11 de Filipenses 2, 6 al 11. Yo lo leo, tú me sigues. El cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? De siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Diga conmigo: yo tengo que ser obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también, o sea el Padre, le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que aquel nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Alguien se goza esta mañana? Pero mire, espérese. Aquí hay algo sorprendente que entendí anoche. Él tenía la gloria celestial, siendo el eterno, el Verbo en la eternidad de Juan 1:1 con Dios. Pero en la tierra todavía no tenía gloria. Pero en su muerte y en su resurrección, Dios lo exaltó hasta lo más alto. Y entonces le dio un nombre que es sobre todo nombre. Pero en el cuerpo que Dios le dio. Porque Adán no tenía un nombre sobre todo nombre. Pero Jesús, cuando resucitó en un cuerpo glorificado. Por eso Dios solamente pudo exaltar ese cuerpo glorificado sin relación con el pecado. Y le dio la recompensa de un nombre sobre todo nombre. Entonces ahora Él tiene dos glorias: la gloria que tuvo con su Padre y la gloria que le dio aquí en la tierra como hombre. ¿Me está entendiendo? En la eternidad, como Dios ya era exaltado, pero como hombre Dios lo exaltó hasta lo más alto en la tierra. Su muerte hizo que el Padre le diera un lugar en el cielo al cuerpo glorificado.
Aquí hay un misterio que sentí que anoche el Señor me reveló. Y ahí va a terminar. Cuando dije, aquí hay algo, aquí hay algo. Y dije, Espíritu Santo, muéstrame, aquí hay algo. Porque la Biblia dice, Pablo dijo, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Pero Jesús sí heredó el reino de los cielos, porque su cuerpo fue glorificado. Y ahí el misterio. Él subió al cielo en un cuerpo glorificado, de carne y hueso y sangre. ¿Me explico? Por eso Pablo dijo, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero sí todos seremos transformados. Entonces los cuerpos, Señor, si estamos contigo, ¿para qué los cuerpos? Hay un misterio ahí. Y los muertos en Cristo resucitarán primero en un cuerpo como el del Hijo, pero glorificado. ¿Ya entendió? Él es el primogénito entre todos en la resurrección, en cuerpo glorificado. Aleluya. Espero que me esté entendiendo esto. Escuché lo que dije. Entonces yo muero, usted me entierra. En aquel día mi cuerpo va a ser levantado. Mi cuerpo, pero glorificado. Es que no tiene sentido que Dios haya hecho un cuerpo para destruirlo, si el fin de él en Adán era que fuésemos nosotros eternos. Pero el pecado nos redujo la edad hasta 70, sean los años del hombre, 80 los más robustos. ¿Para qué quiere vivir tanto? Ya, vámonos con Dios mejor. Escuchó lo que dije. Vamos, hay gente que llegó hasta 100 años, 110 años. Padre bendito. Pero así, miren, parecen pasa. ¿Los ha visto? ¿Sí? Parecen pasa, parecen mapa. Ya cuando ya terminé mi tarea acá, ya que Dios me lleve. Si mi casa no es esta, mi lugar no es este, mi casa está ahí arriba, mi ciudadanía está ahí arriba con Cristo, mi herencia está ahí arriba con Dios. La herencia que el Padre le dio, la compartió con nosotros. Qué privilegio más grande. Alguien dice gloria a Dios. Y por eso quise hablar de Jesucristo esta mañana. Jesucristo es la imagen expresada de Dios Padre en la tierra, de su naturaleza divina. Ayuné 40 días. Y aquí termino mi mensaje. En el proceso fui atacado, lo apunté todo, día tras día, paz, 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 día tras día. Tuve ataques en donde tuve que llamar a mis papás, digo, intercedan. Tenía que llamar a los que cubren las naciones, intercedan, porque el enemigo se levantó fuerte. Hoy recuerdo cuando el Señor me dijo: el precio de lo que has pedido es muy alto, y fieras me rodeaban. No sabía realmente a qué me estaba metiendo. Escuchen, pero Él me dio la fuerza para lograrlo. Llegué al 10º día y se me aparece un apóstol y me pone la mano en la espalda y me dice: se aproxima un gran mover. Y luego me dio instrucciones, no voy a decir. Y luego me dijo: en una semana. Y conté los días que vale a la semana, desciende un varón a nuestra casa. Se llenó de gloria la casa. Que ellas pegaban de gritos, lloraban, una cosa impresionante. Cabal, a la semana. Nos respondió
al séptimo día de ayuno, Él respondió algo que queríamos saber. Cuando ya me estaba acercando al día 30, ya mi cuerpo ya estaba así como acostumbrando, mi estómago ya, tal vez por eso usted me ve delgado. Pero vino el Señor y me dijo: los últimos 3 días te vas a encerrar y no vas a salir hasta el 40. Entonces vine, y cuando estuvo la hermana Dice con nosotros ese día del aniversario, ¿recuerdan? Yo estaba muy débil, muy débil. Yo le tuve que pedir al Señor asistencia angelical porque yo tenía miedo por mi vida. Así se lo digo. Yo tenía miedo, sin saber lo que después vamos a escuchar de testimonio de una persona. Miren cómo es Dios de hermoso. Vine yo, me bañé y todo, me vestí de blanco, agarré una sábana y les dije: pase lo que pase, oigan lo que oigan, suceda lo que suceda, nadie abre esta puerta. Y entré al cuarto, tiré la sábana, puse mi música, una pequeña lamparita, y comencé y puse el cronómetro. Y comencé a buscar a Dios y a buscar a Dios y a buscar a Dios y a buscarlo y a buscarlo, sin expectativa de nada el primer día. Escuche esto, poneme el canto por favor. Sin expectativa de nada. Yo esperaba que tal vez al tercer día algo iba a pasar. Suave, 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 lo más suave posible. Eran las 12 de la mañana, la 1 de la mañana, las 2, yo viendo el reloj, adorando, viendo el reloj, me hincaba, me ponía así. Usted no sabe todas las posiciones encontradas para orar, las hice yo. Me sentaba, luego me dolía la cintura, Señor, y yo clamaba y clamaba y clamaba y clamaba y clamaba y clamaba. Luego me recosté embrocado así, puse mis manos sobre la Biblia, daré un poquito de volumen, la almohada y el canto: Cristo, Cristo, Cristo. Dale volumen, dale volumen, dale volumen. Dale. Como fragancia. Mire esas nubes, mire, yo quiero que vea eso. Tras la lluvia. Eran las 4 de la mañana y yo seguía: Señor, tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo. Y el canto: Cristo, Cristo. Y de pronto cerré los ojos, suave, 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 suave. Y cuando cierro los ojos, una fuerza me agarró a una velocidad impresionante, blanca, y mi cuerpo se puso en forma fetal. Yo iba así, y la luz hacia arriba, cuando de pronto entré a una recámara rodeada de nubes, hecha de nubes, como lo que usted vio acá. Es exactamente exacto donde yo estaba metido o donde fui llevado. No sé si fue en el cuerpo, fuera del cuerpo, no sé si fue un éxtasis, no lo sé. Vive Jehová, que yo viví eso. Cuando yo llegué a ese lugar, así, miren, se movían las nubes así, y comenzaron destellos azules, destellos púrpuras, y una presencia que mi cuerpo sentía como que si iba a reventar. Y yo tirado en el suelo, cuando de frente se me acerca una luz por encima así, y se puso sobre mi cabeza, y caí como muerto. Como Juan cuando dijo: cuando le vi, caí como muerto. De pronto recobré las fuerzas en el mismo lugar, y las nubes así se movían así. Yo estaba en medio de eso, cuando vi una ventana enfrente de mí y un velo y unos adornos dorados, y comenzó un viento a soplar de la ventana. Y yo dije: Jesucristo. Yo sabía que Jesucristo estaba atrás de eso.
De pronto se me encendió fuego en mi anillo. Y ya no les digo qué más pasó. Vi la gloria de Jesucristo. Eso cambió mi vida. Me cambió la vida por completo. Y yo le decía al Señor en todo el proceso: Señor, dame un lugar entre tus apóstoles. Dame un lugar. Tómame en cuenta entre uno de tus apóstoles. Por favor, Señor. Dame autoridad para resucitar muertos, para sanar toda enfermedad, para echar fuera demonios, para hacer señales. Y se lo estuve pidiendo en el transcurso de los 40 días. Al tercer día, mi cuerpo ya estaba temblando, ya no aguantaba. Entonces encontré un canto ahí y cuando lo puse, me derramé, me quebranté y me dio fuerza ese Señor para pasar la noche. Y en la mañana el Señor me habló y me dijo: te has ganado un lugar en mi reino, me dijo. Y luego me dijo: levanta tu ayuno, me dijo. Así me dijo. Entonces yo me quedé hincado. Yo comencé a llorar. Le decía: ay, Señor. Y se me repetía esa palabra: te has ganado un lugar en mi reino. Cuando de pronto abrí la puerta y salí todo temblando. Llegué a la cama y me acosté a la par. Ella me tapó, yo temblaba y le comencé a contar lo que viví. No paraba de llorar. Jesús es la imagen expresada de Dios Padre. Repetí el canto. Por favor. Y por ello le quiero cantar a Él esto. Dale volumen. Dale volumen. Gracias, Jesús. Levante sus manos ahí donde esté. Cristo. Dale volumen. Cristo. Oh Cristo. Es tu nombre. Sí. Mantenga su mano en alto y solo dígale: gracias, Jesús. Te amo, Maestro, oh Cristo, como fragancia que deja tras la lluvia. De proclamar todo ser, reyes y reinos, todos pasan, mas tú gracias, Jesús. Gracias. Reyes, kings and kingdoms, they all pass away, but there's something about that name. Hay algo en ese nombre. Hay algo en ese nombre que no tuvo Adán. Hay algo en ese nombre. Te amamos, Jesús. Te amamos, Jesús.
Padre, gracias por extender tu misericordia cuando deberíamos de estar muertos.